Existe un momento silencioso en la vida, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti empieza a reorganizarse sin pedir permiso. Nada explota por fuera, nada anuncia el cambio en voz alta, pero por dentro la antigua necesidad de ser visto, aprobado, comprendido, empieza a perder fuerza. Es como si el campo a tu alrededor retirara lentamente el foco del mundo externo y empujara tu atención de vuelta al único lugar donde algo real puede nacer. Tú mismo. No como ego, no como vanidad, sino como retorno. Retorno al origen de tu identidad, a la fuente de tu energía, al punto exacto donde tu conciencia dejó de escucharse a sí misma. Si este encuentro llegó hasta ti ahora, no es coincidencia. Es un ajuste fino, un llamado a abandonar la vida vivida como reflejo y atravesar el umbral de la obsesión sana por ti mismo. Antes de seguir adelante, permite que ese campo se estabilice. Suscríbete al canal, da like a este contenido y escribe en los comentarios qué sientes, en silencio, que has dejado de buscar afuera. A veces ponerle nombre a lo que se disuelve es la primera señal de que algo más grande ya empezó a tomar forma por dentro. La mayoría de las personas nunca percibe que vive bajo observación constante, no de cámaras, no de ojos físicos, sino de un tribunal invisible formado por expectativas ajenas, opiniones heredadas, patrones sociales repetidos sin cuestionamiento. Te despiertas, decides, actúas, y casi siempre existe una pregunta silenciosa detrás de todo. ¿Cómo será visto esto? Ahí es donde la trampa se cierra, porque poco a poco tu identidad deja de ser algo vivido y pasa a ser algo administrado. No sientes primero para luego actuar. Imaginas la reacción y solo entonces eliges. Ese es el conflicto invisible que consume energía vital sin hacer ruido. Observa con calma. Desde temprano fuiste entrenado para mirar hacia afuera en busca de la luz verde. Aprobación, confirmación, permiso. El cuerpo aprende, la mente refuerza, el sistema emocional se adapta. Y cuando eso se solidifica, algo curioso sucede. Incluso cuando nadie te está mirando, sigues vigilándote a ti mismo. La validación externa deja de ser un evento social y se convierte en una estructura interna. Un juez que vive adentro. Jung llamaría a esto identificación excesiva con la persona, la máscara que usas para existir en el mundo. Y el problema nunca fue la máscara en sí, fue olvidar que ella no eres tú. Mientras la mayoría permanece atrapada en este circuito, existe una minoría silenciosa que hace un movimiento opuesto, no porque sea más fuerte, más iluminada o especial, sino porque llega a un punto de saturación interna, un cansancio profundo de vivir como respuesta. Esas personas empiezan a retirar la atención del ruido externo y a dirigirla hacia adentro, con una intensidad que puede parecer extraña para quien todavía vive de reflejo. Ahí nace aquello que muchos confunden con egoísmo, pero que en realidad es obsesión sana por uno mismo. No admiración, investigación, no exaltación, estudio. Ese cambio lo redefine todo. Cuando la atención regresa, la identidad empieza a reorganizarse. Lo que antes era quién necesito ser, comienza a dar lugar a quién estoy siendo cuando nadie me está observando. Y esa pregunta no tiene respuesta inmediata. Genera incomodidad, vacío, silencio, porque te das cuenta de que pasaste años reaccionando, ajustándote, moldeándote, y casi nunca te detuviste para observar tus propios impulsos sin juicio. Ahí empieza el conflicto existencial real. Seguir perteneciendo al mundo como reflejo o empezar a pertenecer a ti mismo como fuente. El campo reacciona cuando esa decisión empieza a tomar forma. Las personas se extrañan, las relaciones se tensionan, antiguos papeles dejan de funcionar, no porque te estés alejando, sino porque ya no te adaptas con la misma facilidad. La validación que antes alimentaba empieza a perder sabor, y eso asusta, porque el sistema interno fue condicionado a asociar aceptación con seguridad. Cuando dejas de buscar, el cuerpo entra en alerta. La mente cuestiona. ¿Y si me rechazan? ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si me estoy convirtiendo en alguien difícil? Esa es la frontera. Pocos la atraviesan porque pocos soportan la ausencia inmediata de aplausos. Jung
decía que la individuación comienza cuando el individuo deja de vivir según las expectativas colectivas y pasa a escuchar las exigencias del propio self. Eso no es cómodo, no es bonito, no es validado. Es un proceso de separación interna, y toda separación genera culpa. Empiezas a sentir que estás fallándole a algo o a alguien, incluso cuando solo estás siendo honesto contigo. Esa culpa no es moral, es condicionada. Es el residuo de una identidad construida para agradar, no para ser verdadera. Percibe la paradoja. Cuanto más intentas ser todo para todos, menos entero te vuelves. Tu energía se fragmenta, tus deseos se confunden, tu intuición se debilita y el cuerpo empieza a cobrar ansiedad difusa, cansancio sin causa aparente, sensación de estar siempre atrasado en relación con tu propia vida. Eso no son defectos, son señales. Señales de que la atención estuvo desplazada demasiado tiempo fuera del eje. La obsesión sana por ti mismo surge exactamente ahí, como un mecanismo de restauración. El sistema intenta recalibrarse. Cuando empiezas a observar tus pensamientos en lugar de obedecerlos automáticamente, algo cambia. Cuando te das cuenta de que muchas emociones no son reacciones al presente, sino ecos de condicionamientos antiguos, algo se rompe. La validación externa pierde el monopolio. No desaparece, pero deja de ser el centro. Y eso libera una cantidad enorme de energía psíquica. La energía que antes se gastaba en ajuste social pasa a usarse en conciencia, en presencia, en claridad. Ese es el punto que separa a la mayoría de la minoría. La mayoría siente la incomodidad y corre de vuelta a lo conocido. La minoría permanece, observa, sostiene el silencio, aguanta la ausencia de aprobación inmediata y poco a poco descubre algo perturbador. La libertad interior nunca estuvo fuera de alcance, solo estaba enterrada bajo capas de expectativa. Cuando dejas de vivir para ser percibido, empiezas a percibir, y esa inversión cambia por completo el juego. La reflexión que queda abierta aquí no pide una respuesta rápida, pide honestidad cruda. ¿En qué momentos de tu vida actúas para ser aceptado y no porque estás alineado? ¿Dónde tu energía sigue siendo negociada a cambio de pertenencia? Obsérvalo esta semana. Obsérvalo sin corregir, sin juzgar, porque la simple observación ya inicia la ruptura del patrón. Existe un punto exacto en el que la curiosidad por el mundo deja de ser suficiente y la atención empieza a volverse hacia el observador. No como fuga, no como narcisismo, sino como necesidad estructural. La obsesión sana por uno mismo nace ahí. No es deseo de admirarse, es urgencia de comprenderse. Jung llamaba a esto el inicio del proceso de individuación, el movimiento inevitable en el que la psique deja de organizarse en torno a la adaptación social y comienza a reorganizarse en torno a la totalidad interna. Ese proceso no ocurre por pura voluntad, ocurre cuando la fragmentación interna llega a un límite. Observa con precisión. Durante años tu mente fue entrenada para reaccionar a estímulos externos, likes, críticas, expectativas, comparaciones. Cada estímulo activa circuitos neuronales específicos. La neuroplasticidad muestra que aquello que repites, lo fortaleces. Aquello que observas con atención recurrente, lo consolidas como patrón. Si la mayor parte de tu atención estuvo dirigida hacia afuera, tu cerebro se especializó en vigilancia externa. Anticipar reacciones, ajustar comportamientos, evitar rechazo. Eso crea eficiencia social y pobreza interna. La obsesión sana por uno mismo es técnicamente una reprogramación de la atención, no en el sentido motivacional, sino estructural. Cuando empiezas a observar tus propios pensamientos en lugar de seguirlos automáticamente, se forman nuevas conexiones. La corteza prefrontal comienza a asumir más control sobre los impulsos automáticos del sistema límbico. Las emociones dejan de ser órdenes y pasan a ser datos. Los pensamientos dejan de ser verdades y pasan a ser eventos mentales. Eso no es espiritualidad abstracta, es reorganización neural.
y exige repetición silenciosa, no entusiasmo. Jung decía que, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Ahí está el punto que pocos aceptan. Gran parte de lo que llamas personalidad es apenas automatismo aprendido, reacciones emocionales heredadas, deseos que no nacieron en ti, miedos absorbidos del entorno. Convertirte en estudiante de tu propia alma significa mapear esos patrones sin intentar corregirlos de inmediato. La observación viene antes que la transformación. Siempre. Existe una diferencia radical entre conocerte y definirte. Las definiciones son estáticas. El autoconocimiento es movimiento continuo. Cuando te observas con constancia, empiezas a percibir ciclos. Pensamientos que surgen siempre en los mismos contextos. Emociones que aparecen como respuesta automática a ciertos disparadores. Comportamientos que se repiten incluso cuando prometes cambiar. Eso no es un fracaso, es patrón. Y los patrones existen para ser vistos, no combatidos. La resistencia solo fortalece el circuito antiguo. La conciencia lo debilita. La filosofía del autodominio siempre apuntó a eso, mucho antes de que la neurociencia lo confirmara. Dominarse a sí mismo no es controlar cada impulso, sino saber de dónde viene. Cuando identificas el origen, el impulso pierde parte del poder. El ego, en este contexto, deja de ser enemigo. Es solo un organizador provisorio de la experiencia. El problema surge cuando el ego cree ser el todo. Jung llamaba a ese estado inflación del ego, cuando la identidad se confunde con la máscara social y pierde contacto con el self. La obsesión sana por uno mismo es, por lo tanto, un retorno al centro organizador más profundo. No es introspección caótica, es investigación. Empiezas a estudiar tu propia mente como un territorio. ¿Dónde se escapa tu atención? ¿Dónde cae tu energía? ¿Dónde reacciona tu cuerpo antes de que la mente formule explicaciones? El cuerpo, de hecho, es uno de los primeros en revelar la verdad. Tensiones recurrentes, fatiga sin causa aparente, agitación interna. El cuerpo no miente, responde a la incoherencia antes de que la conciencia la acepte. La neuroplasticidad enseña algo fundamental aquí. El cerebro no cambia por información, cambia por experiencia repetida. Leer sobre autoconocimiento no reorganiza circuitos. Observarte diariamente, sí. Sostener la atención en tu propio estado interno, incluso cuando es incómodo, crea nuevas vías neuronales. Poco a poco, te vuelves menos reactivo, menos predecible, menos dependiente del estímulo externo para regular tu estado interno. Eso es libertad en un nivel técnico, no filosófico. En este punto, algo empieza a alinearse con lo que muchos llaman espiritualidad, pero que aquí no necesita misticismo excesivo. Espiritualidad, en este contexto, es sentido. Es la percepción de que existe una coherencia interna cuando mente, emoción y acción no están en guerra. Los valores dejan de ser ideas bonitas y pasan a ser criterios de decisión. El propósito no aparece como una frase clara, sino como una sensación de dirección. Sabes cuando algo no está alineado. El cuerpo lo señala. La mente se resiste, la energía cae. La metáfora clásica de la máscara de oxígeno nunca fue tan mal interpretada. Cuidar de ti no es condición para cuidar del otro en el futuro. Es condición para no distorsionar el presente. Cuando ignoras tu propia necesidad de alineamiento, todo lo que ofreces al mundo viene contaminado por carencia, expectativa o resentimiento. La obsesión sana por ti mismo limpia la fuente, no para aislarte, sino para no perderte. Aquí está la revelación que cambia el eje. La verdadera grandeza no nace de la aprobación, nace de la coherencia interna. Las personas coherentes no necesitan convencer. Su presencia organiza el ambiente. No porque hablen más alto, sino porque están enteras. Jung diría que cuando el individuo se aproxima al self, se convierte en un punto de orden en el caos colectivo. Eso no es una misión mesiánica, es consecuencia natural de la integración.
Cuando empiezas a estudiarte con seriedad, algo curioso sucede. El juicio disminuye. No porque te vuelvas indulgente, sino porque entiendes tus mecanismos, entiendes tus límites actuales, entiendes tus contradicciones. Y esa comprensión genera responsabilidad real, no culpa. Responsabilidad de elegir mejor, de exponerte menos a lo que fragmenta, de invertir energía en lo que fortalece, sin anuncios, sin necesidad de explicación. Existe un punto en el que observar ya no es suficiente. La conciencia crece y con ella surge una exigencia silenciosa. Lo que antes era solo percepción empieza a pedir integración. Ahí aparece la tensión, porque te das cuenta de que ya no se trata de entender tu propia mente, sino de reorganizar la vida entera en torno a algo más profundo que conveniencia, hábito o adaptación. La obsesión sana por ti mismo entra en una fase crítica, o se transforma en estructura, o se disuelve como otra idea interesante no vivida. Hasta aquí observaste patrones, pensamientos recurrentes, emociones automáticas, impulsos heredados. Ahora algo empieza a volverse claro. Esos patrones no existen aislados, operan en capas interconectadas. Jung ya apuntaba a eso cuando hablaba de la psique como un sistema vivo, donde ninguna parte se transforma sola. La individuación exige totalidad, y es exactamente ahí donde la mayoría se retrae, porque integrar exige responsabilidad, exige elección, exige renunciar a la fragmentación cómoda. La primera dimensión a ser confrontada es la mente consciente. El control de la atención no es una metáfora espiritual, es fundamento técnico. Donde reposa tu atención, tu realidad se organiza. Si la mente es constantemente secuestrada por estímulos externos, preocupaciones futuras o narrativas repetidas del pasado, nunca se estabiliza en el presente. Y sin presencia, no hay integración. La tensión surge cuando percibes que gran parte de tu cansancio no viene de lo que haces, sino del ruido mental constante. Pensamientos no observados consumen energía como procesos en segundo plano. Controlar la atención no es silenciar la mente a la fuerza, es elegir dónde no invertir energía. La segunda dimensión son las emociones. Aquí el desconforto aumenta, porque asumir responsabilidad emocional significa abandonar el papel de víctima interna. Las emociones dejan de ser justificativas y pasan a ser información. La rabia muestra límites violados, la tristeza muestra pérdidas no integradas, la ansiedad muestra anticipaciones fuera del presente. Cuando observas emociones sin descargarlas en los otros, algo se reorganiza. Pero eso exige madurez psíquica, exige sostener estados internos sin anestesia inmediata. La mayoría prefiere distraerse, la minoría aprende a sentir sin perderse. La tercera dimensión es la espiritualidad, no como creencia, sino como eje de sentido. Sin valores auténticos, la vida se vuelve una secuencia de reacciones eficientes, pero vacías. Espiritualidad, aquí, es la pregunta silenciosa que orienta decisiones cuando nadie está mirando. ¿Esto está alineado con quién estoy llegando a ser? Cuando se ignora esa dimensión, surge la sensación de incoherencia existencial. Puedes estar funcional, productivo, incluso admirado, y aún así sentir que algo está fuera de lugar. La tensión crece cuando te das cuenta de que ya no puedes fingir que no sientes, y entonces viene el cuerpo físico, el más descuidado y el más honesto. El cuerpo es el primero en denunciar la fragmentación, falta de energía, rigidez, compulsiones, oscilaciones de vitalidad. El cuerpo es el vehículo de la conciencia en el tiempo. Sin una disciplina física mínima, la integración no se sostiene, no por estética, no por rendimiento, sino por coherencia energética. Un cuerpo desorganizado dificulta una mente clara, un cuerpo descuidado debilita la presencia. Ahí, la tensión se manifiesta como resistencia, pereza, autoengaño, postergación, porque cuidar el cuerpo exige constancia silenciosa y eso no genera validación inmediata. Estas 4 dimensiones no compiten entre sí,
Se exigen mutuamente. Cuando una se ignora, las otras compensan de forma disfuncional. Mente hiperactiva para huir de la emoción. Espiritualidad abstracta para evitar el cuerpo. Disciplina física rígida para enmascarar la confusión interna. El giro narrativo sucede cuando percibes que ya no puedes desarrollar una parte y abandonar las otras. La integración es total o no es. Ahí es donde el campo empieza a presionar. Situaciones externas surgen como pruebas, invitaciones que exigen elección, relaciones que piden posicionamiento, rutinas que ya no soportan el improviso. Lo que antes era tolerable pasa a incomodar, no porque el mundo cambió, sino porque tu percepción se refinó. Y esa nueva percepción vuelve imposible seguir viviendo de forma incoherente, sin pagar un precio interno alto. La tensión no es castigo, es ajuste. Jung decía que aquello que no se integra retorna como destino. Cuando ignoras una dimensión, ella se impone. El cuerpo enferma, las emociones explotan, la mente entra en bucle, el vacío espiritual se convierte en cinismo o apatía. La obsesión sana por ti mismo deja de ser una opción interesante y se vuelve una necesidad evolutiva. Sientes, con una claridad incómoda, que ya no puedes vivir dividido. Este es el punto en que muchos intentan volver atrás. Reducir la conciencia, distraerse otra vez, retomar viejos patrones. Pero algo ya cambió. Has visto demasiado como para fingir que no ves. La tensión no disminuye con negación, solo se resuelve con alineamiento. Y el alineamiento exige acción silenciosa, repetida, sin aplausos. Exige reorganizar la vida desde el centro, no desde la periferia. Pausa. Siente. La reflexión que se abre aquí es práctica e inevitable. ¿Cuál de estas 4 dimensiones has estado descuidando en nombre de la adaptación o del confort? ¿Dónde la fragmentación sigue siendo tolerada? Obsérvalo sin intentar resolver todo de una vez. La integración comienza cuando reconoces el punto exacto de desequilibrio. Cuando la integración empieza a volverse real, algo inevitable ocurre. El mundo reacciona. No de forma organizada, no como un complot, sino como un sistema que siente el cambio de uno de sus puntos. Las personas se extrañan, las relaciones se ajustan o se tensionan, las expectativas implícitas empiezan a fallar, y es exactamente ahí donde la carga emocional aparece con más fuerza. No como duda intelectual, sino como peso en el pecho, como culpa difusa, como la sensación de que le debes algo al mundo por finalmente empezar a priorizarte. Esa culpa no nace del presente. Viene de condicionamientos antiguos. Desde temprano aprendiste que ser bueno era ser disponible, adaptable, previsible, que amar era ceder, que pertenecer era moldearse. Esos patrones no fueron enseñados con palabras claras, sino con recompensas sutiles y castigos silenciosos. Aceptación cuando te ajustabas, retiro cuando te afirmabas. El sistema emocional aprendió rápido, y ahora cuando empiezas a moverte en dirección a ti mismo, ese mismo sistema dispara la alarma. Peligro, rechazo, aislamiento. Observa con honestidad. Muchas veces, el dolor no viene de la reacción real del otro, sino de la anticipación interna. Sientes culpa antes incluso de que alguien se queje. Sientes miedo antes de poner un límite. Esa es la culpa internalizada operando como mecanismo de control. Jung hablaba de la sombra exactamente ahí, la parte de ti que aprendió a reprimirse para sobrevivir socialmente. Cuando esa sombra empieza a emerger, cuando empiezas a decir no, a retirarte, a elegir, trae consigo emociones reprimidas, miedo de ser visto como egoísta, miedo de decepcionar, miedo de perder amor. La verdad es más simple y más dura. Cuando cambias, algunas relaciones dejan de funcionar porque estaban sostenidas por tu adaptación constante, no por el encuentro real, y eso duele. Duele percibir que parte del vínculo existía porque tú te reducías, porque cedías, porque cargabas más de lo que te correspondía. La obsesión sana por ti mismo expone esas dinámicas sin necesidad de acusar a nadie. El simple cambio de postura
ya revela el desequilibrio anterior. Aquí, el campo pone a prueba tu madurez emocional. ¿Vas a intentar explicarte de más? ¿Vas a justificar cada elección? ¿Vas a pedir permiso para existir de forma más alineada? ¿O vas a sostener la incomodidad de no ser completamente comprendido? Esa es una de las pruebas más difíciles del proceso de individuación. Porque el deseo de ser entendido es profundo, pero la necesidad de estar entero es más profunda aún, y llega un punto en que necesitas elegir. El mito del egoísmo aparece como defensa del sistema antiguo. Siempre que alguien empieza a cuidarse con seriedad, surge la acusación, externa o interna, de que se está volviendo frío, distante, egocéntrico. Pero observa con claridad. Egoísmo real es exigir que el otro siga fragmentándose para mantener el vínculo cómodo. Autocuidado no es retirada de amor, es retirada de distorsión. Cuando te alineas, lo que permanece es más verdadero. Lo que se aleja, generalmente ya estaba apoyado en una base inestable. La metáfora de la máscara de oxígeno nunca fue sobre el futuro, es sobre el presente. Cuando ignoras tu propia falta de aire interna, todo lo que ofreces al mundo viene cargado de tensión, cobro o expectativa. Ayudas, pero esperas reconocimiento. Escuchas, pero te resientes. Te entregas, pero te vacías. La obsesión sana por ti mismo interrumpe ese ciclo, no para cerrar el corazón, sino para limpiar la intención, para que el gesto nazca de la plenitud, no de la carencia. En esta etapa, emociones antiguas pueden emerger con fuerza. Tristeza por percibir cuánto te abandonaste, rabia por haber sido condicionado a adaptarte demasiado, miedo de no saber quién eres sin los papeles antiguos. Todo eso es parte del proceso. No son señales de error, son señales de una reorganización profunda. Jung decía que no existe transformación sin atravesar el desconforto de la muerte de la identidad antigua. Algo necesita morir para que algo más integrado pueda surgir. La conexión emocional aquí no es con el otro, es contigo, con la parte que aprendió a callarse, con la parte que se dio más allá del límite, con la parte que confundió amor con autoabandono. Cuando reconoces esas partes sin juicio, algo se suaviza. La culpa empieza a perder fuerza, no porque el mundo valide tu cambio, sino porque tú empiezas a validarlo internamente. Y eso lo cambia todo. Respira profundo. Permanece. La reflexión que se abre ahora es delicada, pero necesaria. ¿Dónde todavía te sientes culpable por priorizarte? ¿En qué relaciones percibes que tu crecimiento genera incomodidad y no necesariamente por maldad, sino por un desequilibrio antiguo? Obsérvalo sin confrontar. Solo mira, porque aquello que sostienes con conciencia deja de necesitar defensa. Llega un punto en que comprender ya no basta. Sientes, y cuando sientes, algo dentro de ti sabe que no hay retorno cómodo. No porque el camino hacia adelante sea dramático, sino porque el modo antiguo de vivir perdió sustentación interna. La individuación entra en su fase más silenciosa y más decisiva. No hay anuncio, no hay público. Solo hay un dilema íntimo que ya no puede ser ignorado: seguir viviendo en piloto automático o asumir de forma práctica y diaria la responsabilidad de ser quien eres cuando nadie te observa. Ese dilema no aparece como una elección clara. Surge como un desconforto recurrente, una sensación de desalineamiento cuando dices sí, queriendo decir no, un cansancio extraño después de interacciones en las que te adaptas demasiado, un vacío tras cumplir expectativas que no nacieron en ti. Esas señales no piden explicación, piden acción consciente. Y aquí acción no significa un cambio externo radical, significa ritual interno, estructura mínima, compromiso silencioso. Es en este punto donde las prácticas de individuación dejan de ser conceptos y se vuelven anclas. La primera de ellas es lo que podemos llamar la hora sagrada, un periodo diario, corto pero innegociable, dedicado exclusivamente a ti, no para consumir información, no para distraerte, sino para observar pensamientos, emociones, sensaciones corporales. En ese espacio no resuelves problemas, eres testigo.
La repetición diaria de este gesto crea algo poderoso, un punto fijo de retorno al self. A nivel de neuroplasticidad, le estás enseñando al cerebro que la referencia principal no está fuera, sino dentro. Al inicio, la mente se resiste, busca estímulo, produce urgencias falsas. Las emociones surgen queriendo ser resueltas de inmediato. No cedas. La hora sagrada no es para actuar, es para ver. Con el tiempo, los patrones empiezan a revelarse con una claridad casi desconcertante. Lo que drena tu energía, lo que activa tu ansiedad, lo que toleras más allá del límite. Ese nivel de claridad no viene del esfuerzo intelectual, viene de la presencia repetida. Y una vez visto, no puede ser no visto. La segunda práctica es la auditoría de vida semanal. Un ritual de revisión honesta, no moral, no punitiva. Observas la semana que pasó y preguntas con frialdad compasiva: ¿dónde me alineé? ¿Dónde me traicioné? ¿Dónde actué por miedo? ¿Dónde actué por verdad? Esta auditoría no sirve para corregir todo de una vez, sirve para ajustar la dirección. Pequeños desvíos, cuando se ven temprano, no se convierten en crisis. Jung diría que esto es asumir responsabilidad consciente por el propio proceso de individuación. Estas prácticas crean algo raro: coherencia acumulada. Empiezas a sentir que tus decisiones, incluso las difíciles, tienen raíz, que tus límites, aunque incómodos para algunos, son sostenibles por dentro, que tu energía deja de fragmentarse en explicaciones y justificativas. La obsesión sana por ti mismo se consolida aquí, no como introspección excesiva, sino como alineamiento continuo entre percepción y acción. Y entonces, el dilema final se presenta sin dramatización: vivir para ser visto, o vivir para estar entero. El primer camino ofrece pertenencia rápida, pero cobra fragmentación constante. El segundo exige silencio, pero devuelve energía, claridad y presencia. No es un camino moralmente mejor, es un camino estructuralmente más verdadero. Y la verdad, una vez percibida, ya no puede ser negociada sin un costo interno. El campo observa, no juzga, ajusta. Cuando empiezas a vivir desde el centro, surgen las sincronicidades sutiles. Personas adecuadas se aproximan, situaciones desalineadas se disuelven, no como recompensa, sino como consecuencia. La vida responde a la coherencia, siempre respondió. Lo que cambia es tu capacidad de percibirlo. Aquí no hay promesa, hay constatación. Nada de lo que viviste hasta ahora fue aleatorio. Cada incomodidad fue una señal, cada repetición, una invitación a la conciencia, cada cansancio, un pedido de retorno. La obsesión sana por ti mismo no es un lujo, es una etapa inevitable, cuando el alma ya no acepta vivir dispersa. Respira, reconoce, permanece. La reflexión final no pide respuesta en palabras, pide una decisión íntima. ¿Qué en tu vida actual está pidiendo un alineamiento silencioso? ¿Dónde sabes que necesitas actuar de un modo distinto, incluso sin aplausos? No intentes hacerlo todo hoy. Haz una cosa con presencia, porque el camino de la individuación no se construye con grandes gestos, sino con decisiones pequeñas, repetidas, irreversibles. Si esta transmisión te encontró ahora, mantente atento. El proceso ya comenzó.